Hoy tuvimos muchas noticias emocionantes sobre Jungkook y los chicos. Primero, Jungkook volvió oficialmente a Instagram. En realidad, ya había creado su cuenta en enero, pero recién ayer decidió hacerla pública, lo que sorprendió a muchos fans. Además de eso, hubo una transmisión en vivo caótica, divertida y totalmente inesperada con varios de los miembros. Todos están actualmente en la misma casa, así que lo lógico habría sido que usaran una sola cámara y transmitieran juntos. Pero no, ellos quisieron hacerlo a su manera, complicándose las cosas y haciéndolo aún más divertido para nosotros. Todo comenzó cuando Taehyung encendió un live en Instagram. A ese live se unieron Jungkook y Namjoon, pero Instagram no dejaba de sacar a Namjoon de la transmisión, lo que resultó muy frustrante. Entonces decidieron cambiarse a Weverse. Ahí fue cuando las cosas se pusieron aún más caóticas y entretenidas. Tae y Jungkook empezaron lives separados, desde la misma casa pero en habitaciones diferentes. Luego Namjoon se fue a la habitación de Jungkook y se unió desde ahí, así que teníamos a Jokai y Enjo juntos, mientras Tae seguía solo en su cuarto. Después se sumó Jimin. Primero entró en la habitación de Jungkook, donde estaban él y Namjoon. Fue una interacción divertida, llena de risas y bromas. Más tarde, Jimin se fue con Tae, y el caos siguió. Taehyung terminó yéndose a la habitación de JK junto con Namjoon, dejándolo solo a Jimin en su cuarto. Lo más gracioso fue que Jimin, sin pensarlo dos veces, empezó a ponerse la ropa de Tae y posaba frente a la cámara como si nada, cautivando a los tres. Pero si hablamos de momentos Jikook, esta transmisión nos regaló varias joyas. Voy al baño, un momento, dice Jungkook levantándose tranquilamente. Pero apenas escucha a Jimin comentar con tono juguetón. Taehyung, ¿qué es esta ropa? ¿Por qué es transparente? Jungkook, que ya iba saliendo, aparece de inmediato de nuevo en cámara, asomando solo sus ojos grandes, curioso y alerta. No dice una palabra, solo observa, medio escondido, tapando la cámara con disimulo, pero claramente atento a Jimin. La excusa del baño quedó atrás. Jimin había dicho transparente y eso bastó. Sus ojos lo delatan. Como siempre, Jimin primero. 네, 태형이 편하겠다. 여기 앉아, 잠깐. 나 화장실 좀 갔다 오게. 야, 이거 소리 최대한 켜줄까? 소리. 아, 왜? 형아, 이 옷 뭐야? 이 옷 왜 다 비쳐? 야, 저거 톡티 아니야? 이너티 아니야? 아니. 뭘 밥실 입어? 안에 뭐 입어야. 지민아! 왜 다 비쳐, 왜? 지민아, 젖꼭지 보여! 지민아, 문신 보여! ¿Por qué Jimin, 뒤로 돌아. Jimin es tan divertido? Pregunta Jungkook, suspirando suavemente, con esa mezcla de ternura y admiración que no se disfraza. Ah, ¿verdad? Responde Namjoon. Definitivamente tiene talento para la comedia. Se volvió aún más divertido después de volver del ejército, añade Jungkook, como si estuviera notando algo que lo hace sonreír solo con pensarlo. Taehyung interviene, curioso. Escuché que te burlabas mucho de él mientras estaba en el ejército. Simplemente se relajó mucho, responde Jungkook, como justificando esa evolución sin dejar de mirarlo con afecto. Y entonces Namjoon, casi como si conectara todo, le dice con naturalidad, eso es gracias a ti. Una afirmación simple, pero con peso. Porque a veces el cariño no se nota solo en palabras bonitas, sino en cómo alguien se permite ser más libre, más él mismo, al lado de quien lo hace sentir seguro. Y para Jungkook, ese alguien es Jimin. Y para Jimin, claramente también lo es Jungkook. La escena fue tan espontánea como reveladora. Jimin entra desnudo, con esa naturalidad que solo él puede tener, al lugar donde estaban Jungkook y Namjoon. Y en un instante el ambiente cambia.
Wow, Jimin está muy sexy ahora mismo, nos está saludando, comentaron entre risas, sin disimular la sorpresa ni el impacto. La cámara aún no mostraba nada, pero Taehyung, entre bromas y emoción, pedía que la voltearan para verlo también. 지민, 와, 지민 지금 섹시 미쳤다, 진짜. 지민이 형 지금 다 먹고 있어요. 와, 지민이 지금 너무 야해가지고. 지민이 형 와, 미쳤다. 와, 미쳤다. 와, 웨이브. Como si no bastara con imaginarlo, quería asegurarse de no perderse el espectáculo. Jungkook, en cambio, no dijo nada. Solo lo miró con esa expresión que mezcla asombro, orgullo y algo más difícil de explicar. Sus ojos lo siguieron de forma automática, como si el resto del mundo se apagara por un momento. Y aunque todos se rieron, la verdad quedó flotando en el aire. No solo Jungkook cayó bajo el encanto de Jimin, pero en él, esa reacción tenía algo distinto, más íntimo, más silencioso, más evidente, si uno sabe mirar. Puedes hacer el live con Namjoon. Yo lo veré. Necesito ducharme, dice Jungkook, aparentemente despreocupado. Yo también necesito ducharme, responde Taehyung. Jungkook se queda en silencio por un segundo. Solo suelta como si su plan silencioso acabara de ser arruinado. Minutos más tarde, regresa la atención al tema central. Jimin, ¿te duchaste?, pregunta Jungkook con una sonrisa suave en la voz, demasiado curioso para disimularlo. ¿Te duchaste?, insiste, esta vez mirándolo directamente. Todavía no me he duchado. ¿Tú te duchaste?, responde Jimin, devolviendo la pregunta como si jugara con la intención oculta. Tienes que ducharte pronto, responde Jungkook sin perder ritmo, como si llevara esperando ese momento todo el... Dijo que no se había duchado. ¿Eh? Oh, dice Jimin dándose cuenta de algo, tal vez de la indirecta disfrazada en la insistencia. Ja, ¿hay alguien ahí?, dice Jungkook, medio en broma, medio con nerviosismo contenido. ¿Aquí?, responde Jimin con picardía, como si supiera exactamente qué estaba haciendo. ¡Ah! Me estoy volviendo loca, admite Jungkook finalmente, sin esconder la mezcla de frustración dulce y deseo. Porque sí, todo lo que Jungkook quería era ducharse con Jimin. 말을 해봐. 뭐 그렇게 화났어? 지민이 슬랩스틱이라고. 지민아! 지민아! 기다리고 있던 게 너무 웃기네. Jimin confiesa que quiere beber soju, pero no puede. Tiene trabajo al día siguiente. Entonces, sin pensarlo mucho, Jungkook responde con esa mezcla de ánimo y anhelo. Jimin, por favor, aguanta solo 2 días más. Pasado mañana yo ya podré tomarme una copa. No es solo por el soju. Jungkook no quiere beber solo. Quiere beber con Jimin, reír con Jimin, esperar con Jimin, hacerlo todo con Jimin. En esa frase simple hay una verdad más grande. Cualquier momento, por pequeño que sea, es mejor si es con él. 지민아! 지민아! 왜? 지민아, 왜? 지민아, 어떻게 소주 한잔 할까? 지민아, 왜? 소주 한잔 해? 지민이 이틀만 참아줘. 내일 모레는 나 한잔 할 수 있어.